Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre bueno, damos gracias por su amor y su misericordia para con nosotros. Pedimos que su Espíritu Divino nos guíe en toda sabiduría y entendimiento para hacer su voluntad. Sea usted con su amada iglesia, mi Señor. Usted que su cabeza, nútrala, susténtela, guíela. Y permítanos a los pastores, a los responsables de pastorearla, tener siempre dirección de su espíritu para predicar su palabra, para los trabajos, proyectos y necesidades de la misma, de tal manera que en todo podamos, Señor, ser guiados por su mano poderosa, sea con nuestros hermanos en sus hogares, en sus trabajos, con los enfermos en sus hogares o en los hospitales, con aquellos que todos los días laboran en el área de la salud. Guárdelos, cuídelos, protéjalos, Padre. Su mano poderosa les sustente y les ayude a cumplir su labor. Pero también, Señor, que su Espíritu Divino dé sabiduría a nuestras autoridades para la toma de decisiones en cuanto a esta pandemia, Señor. Y denos corazones valientes, esforzados para vivir en medio de estos tiempos, sustentados en la paz que da su bendito y santo Espíritu. Su gracia pues sobreabunda en toda su iglesia y nos ayude a vivir, Señor, siempre delante de usted, siempre delante de su rostro. Ayúdenos pues a conocerle y a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues se lo estamos implorando, Padre bueno, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos, mis amados hermanos, reflexionando en este tema del llamado que tenemos para crecer en la gracia, en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando tiene lugar la conversión, se inicia un proceso de crecimiento espiritual. En estos días hemos hablado del nuevo nacimiento y del llamado, ¿verdad?, a tomar la leche espiritual. Lo que sucede en el nuevo convertido, que una vez que es regenerado por el Espíritu Santo viene a morar a su vida. En cada creyente está morando el Espíritu Divino. Así nos lo revela la Escritura. Jesús dijo a sus discípulos en San Juan 14, 16 al 17: Y yo os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En 2 Corintios 5:17 se nos dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y la naturaleza antigua, esa va siendo reemplazada con una nueva naturaleza. Esto lo podemos corroborar leyendo capítulos 6 y 7 de Romanos. También este crecimiento es un proceso de toda la vida que ocurre mientras estudiamos y aplicamos la palabra de nuestro Dios a nuestras vidas. El estudio de la palabra de Dios es crucial para el crecimiento en el conocimiento y la gracia del Señor, porque ella misma tiene una función primordial en la vida del creyente. 2 Timoteo 3:16 al 17 nos dice lo siguiente: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es maravilloso el fin a que resulta el estudio de la santa palabra de nuestro Dios. El problema que vemos hoy en día en la mayoría de las iglesias llamadas históricas, que hunden sus raíces en la fe reformada y protestante del siglo XV-XVI, es que desconocemos la Escritura. Hay una falta de estudio, en tanto que sobreabundan las versiones, y ahora digitalmente, y sobreabundan las predicaciones en las redes sociales. Lo que hace falta es el estudio serio, detallado
de las Escrituras, que el pueblo de Dios se siente a estudiarla, a analizarla, a meditarla, a internalizarla. El resultado debiera ser para cualquier iglesia, cualquier creyente que estudia las Escrituras, que medita en ella, y que esto, como hemos dicho, es un proceso de toda la vida que se va dando mientras estudiamos la palabra de Dios, es que debemos ir cada día siendo perfeccionados por esta palabra y equipados por la misma para toda buena obra, como nos dice la santa palabra de Dios en 2 Timoteo 3, 16, 17. Y también el fruto, aparte de estar siendo perfeccionados y equipados, preparados para toda buena obra, es que el creyente camina en el Espíritu Santo, como también nos los declara el siguiente texto bíblico de Gálatas 5, 16 al 26. Dice Pablo a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, y aquí se abre una segunda parte. La primera parte es como un catálogo de los frutos de la carne, y luego se abre ya lo que es la vida en Cristo, la vida en el Espíritu, que es, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Casi estamos escuchando el mismo llamado con el que abre este párrafo. En el verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí en el verso 25 nos dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es un llamado completo a dejar atrás entonces la vida de la carne. Y por aquello que a veces tenemos duda de que no quedase claro cuál es una vida en la carne, pues existe todo un catálogo aquí que no es exhaustivo definitivamente, pero sí nos deja bien en claro para que nadie dude acerca de qué tipo de vida está llevando. Cuando vemos este catálogo de los frutos de la carne, pues nos queda claro cuánto nos hace falta crecer y madurar cuando todavía hay todas estas cosas. Por otro lado, la madurez y el andar en el Espíritu está marcado por el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Así, este es el llamado que se nos hace en este crecimiento. ¿Cuál es la razón de un llamado al crecimiento en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor? Bueno, en primer lugar, porque en el corazón de Dios está este deseo. Dios desea nuestro crecimiento espiritual. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para experimentar este crecimiento espiritual. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer más y más el pecado, avanzando con firmeza para llegar a parecernos cada vez más a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Aquí de repente existe una gran contradicción en el creyente, pero estas confusiones que puede haber en el corazón de los creyentes es por desconocer la palabra de Dios, por desconocer las doctrinas de las gracias. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos comienzan su caminar en la vida de cristianos y vienen pruebas, dificultades, y ya no quieren continuar. Y se quejan: Señor, pero es que yo cuando más me acerco a ti, más pruebas tengo. Cuando más te busco, más mal me va.
Estas formas de expresarnos hablan de la ignorancia que hay en cuanto a las doctrinas de la gracia, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Es muy claro, hermanos, que las pruebas producen paciencia. Es muy claro que todo creyente, indudable e inevitablemente, tendrá pruebas en esta vida. Eso es algo que no puede ningún creyente saltárselo o evitarlo. Es más, nuestro mismo Señor Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Así pues, tenemos claras advertencias desde el inicio acerca del sufrimiento que tiene que pasar y las pruebas por las que pasan todos los que son creyentes en Cristo Jesús. También el Señor dijo: si el mundo me ha aborrecido a mí, no esperen que el mundo les ame. El mundo nos va a aborrecer, hermanos. Si aborreció a nuestro Señor, si el mundo rechazó la luz que vino porque el mundo estaba en tinieblas, entonces no esperemos también que nosotros seamos, ¿verdad?, reconocidos, nos aplaudan y nos admiren y nos amen. Todo aquel que es luz y alumbra donde hay oscuridad, muchos van a estar enojados, molestos, porque se quedará evidenciado el pecado y eso a muchos les enoja. Independientemente de que Satanás es el enemigo número uno del creyente que busca apartarnos de nuestro Señor, nosotros debemos estar ciertos que habrán pruebas y que en ese sentido toda circunstancia y toda dificultad, toda prueba en la vida o aflicción en la vida de un creyente, Dios lo estará usando para nuestro crecimiento espiritual. O sea, en ese sentido no estamos solos. Dios está a nuestro lado, aun cuando se desborone todo, hermanos. Aun cuando parezca que no hay nadie, que todo se complica, que todo va mal. Aun cuando eso pareciera, debemos creer que las promesas de Dios no están sustentadas en lo que a mí me parece o percibo, sino en lo que Él es, en su inmutabilidad, en sus atributos. Como Dios infinito, inmutable, eterno, es un Dios de confianza absoluta. Así, no juzguemos a nuestro Dios por nuestras circunstancias. Tengamos cuidado de caer en esa trampa que puede ser más bien un tropiezo para desanimarnos. Entonces, Dios desea nuestro crecimiento. Nuestra condición humana pasa por esta situación de un mundo caído, donde hay sufrimiento y dolor, pero el gran pero que hoy nosotros del que hablamos es que justamente en esas dificultades no estamos solos, en esas pruebas no estamos solos. Hay un Dios que está caminando a nuestro lado, que está forjando nuestro carácter y nuestra fe, y todo ello redundará en nuestro crecimiento espiritual. Por eso podemos afirmar que en este llamado al crecimiento, Dios es el más interesado, mucho más que nosotros mismos, a ese crecimiento espiritual. Ahora, hay algunos factores que pueden interferir en el crecimiento espiritual del creyente. Podemos hablar en algunos aspectos de ese trasfondo que nosotros traemos de nuestra infancia, de nuestra niñez. Hay cosas que pueden haber sido difíciles, que pueden haber lastimado nuestra vida y nuestro corazón siendo pequeños, y se van a ver en las consecuencias emocionales, en la inseguridad, el miedo, ese deseo de querer controlar, dominar el poder, o esa forma de evadir el mundo buscando el placer, que muchas veces lleva a codependencias a través de adicciones, etc. Estas raíces de nuestro pasado pueden estar afectando en el tiempo presente nuestras vidas. Es importante entonces poder analizar esto, porque en el llamado al crecimiento hay un llamado también a ser sanados, a ser restaurados. Nuestra historia puede ser redimida por la sangre del Cordero, y todo aquello que en el momento no pudimos entender, que nos pudo causar dolor, tristeza, puede adquirir un sentido desde la redención de Cristo, porque Él redime todo nuestro ser entero. Nuestra vida pasada, presente y futura en su redención adquiere un rico y profundo sentido, de tal manera que aún eso será
sanado, será restaurado en la cruz de Cristo. Así que aún cuando existieran estos trasfondos que pudiesen ser obstáculos o barreras al crecimiento y al conocimiento de la gracia, hoy el Señor nos está dando esperanza. Hasta aquí dejamos esta segunda o tercera parte donde vamos avanzando en este llamado al crecimiento. Si Dios lo permite, mañana continuamos hablando sobre esas raíces o estos obstáculos y cómo el Señor nos capacita para vencerlos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Compartan con otros que no tienen esperanza y háganlo confiando que el Señor nos capacita. Si usted está pasando pruebas, no dude que no se trata de cómo lo interpreta usted, se trata de lo que Dios ha prometido y Él le ha de cumplir. Dios les bendiga.